Introducción. Yo nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más respetuosas reverencias. ¿Cuándo me pondrá al resguardo de sus pies de loto Srila Rupa Goswami, quien estableció en este mundo material la misión de cumplir el deseo del señor Caitanya? Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de mi maestro espiritual y a los pies de todos los Vaisnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de Srila Rupa Goswami y su hermano mayor, Sanatana Goswami, así como también a Ragdasa, Ragvatana, Gopala Bhattana y Srila Jiva Goswami. Les ofrezco mi respetuosa reverencia al señor Krishna Caitanya y al señor Nityananda, así como Advaita, Gadadhara, Srivasa y demás asociados. Les ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati y a Sri Krishna, así como a sus asociados con Sri Lalita y Visakha. Oh, mi querido Krishna, eres tú el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y amante de Radharani. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Le ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tez es como el oro fundido y quien es la reina de Vrindavana. Tú eres la hija del rey Vrishabhanu y eres muy querido por el señor Krishna. Les ofrezco mis reverencias a todos los devotos Vaisnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como los árboles de los deseos, y están llenos de compasión por las almas caídas. Les ofrezco mis reverencias a Sri Krishna Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivasa y a todos los demás que forman parte de la línea devocional. El Bhagavad Gita se conoce también con el nombre de Gita-Upanishad. Esta obra es la esencia del conocimiento védico y uno de los Upanishads más importantes de la literatura védica. Desde luego existen muchas traducciones del Bhagavad Gita, comentarios, y unos podrían cuestionar la necesidad de otra. Esta presente edición se puede explicar de la siguiente manera. Hace poco, una señora norteamericana me pidió que le recomendara una traducción inglesa del Bhagavad Gita. En Norteamérica hay, por supuesto, muchas ediciones del Bhagavad Gita. Disponibles en inglés, pero en ninguna de las que he visto, no solo en Norteamérica, sino también en la India, se puede decir con propiedad que sea autoritativa, porque prácticamente en todas y cada una de ellas el comentarista ha expresado sus propias opiniones, sin tocar el espíritu del Bhagavad Gita tal como es. El espíritu del Bhagavad Gita se menciona en el propio Bhagavad Gita. Es como si, por ejemplo, quisiéramos tomar cierta medicina, tendríamos entonces que seguir las indicaciones de la etiqueta. No podemos tomar la medicina según nuestros propios caprichos o según las indicaciones de algún amigo. La medicina se debe tomar siguiendo las indicaciones de la etiqueta o las indicaciones de un médico. De modo similar, el Bhagavad Gita debe tomarse o aceptarse tal como el propio orador lo indica. El orador de Bhagavad Gita es el señor Krishna. A él se lo menciona en cada página del Bhagavad Gita como la suprema personalidad de Dios. Bhagavan, claro que la palabra Bhagavan se refiere a veces a cualquier persona o semidios que sea poderoso, e indudablemente la palabra Bhagavan designa aquí al señor Sri Krishna como una gran personalidad, pero al mismo tiempo hemos de saber que el señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios, como lo confirman todos los grandes
acaryas, maestros espirituales, tales como Sankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka, Swami, Sri Caitanya Mahaprabhu y muchas otras autoridades de la India en el conocimiento védico. En el Bhagavad Gita, el mismo Señor establece también que Él es la suprema personalidad de Dios, y el Brahman Samhita y todos los Puranas lo aceptan como es. Especialmente el Srimad Bhagavatam, conocido como el Bhagavata Purana, Krishna tu Bhagavan Swayam. Por consiguiente, debemos tomar el Bhagavad Gita tal como lo indica la propia personalidad de Dios. En el capítulo 4 del Gita 4.1.3, el Señor dice: aquí el Señor le informa a Arjuna que este sistema de yoga, el Bhagavad Gita, primero le fue expuesto al dios del sol. Este se lo explica a Manu, Manu se lo explica a Ikshvaku, y de este modo, por sucesión discipular y de un orador a otro, este sistema de yoga fue descendiendo. Pero con el transcurso del tiempo, el sistema se perdió. En consecuencia, el Señor tiene que exponerlo de nuevo, esta vez a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Él le dice a Arjuna que le está refiriendo este secreto supremo por Arjuna ser su devoto y amigo. Esto significa que el Bhagavad Gita es un tratado que está dirigido especialmente al devoto del Señor. Hay tres clases de trascendentalistas, a saber, el Jnani, el Yogi y el Bhagavata, el Bhakta, o el impresionalista, el meditador y el devoto. Aquí el Señor le dice a Arjuna claramente que lo está convirtiendo en el primer receptor de un nuevo parampara, sucesión discipular, porque la antigua sucesión se había roto. Era pues el deseo del Señor establecer otro parampara que siguiera la misma línea del pensamiento que descendía del dios del sol a otros. Y era su deseo también que Arjuna distribuyera de nuevo sus enseñanzas. Él quería que Arjuna se volviera la autoridad en la manera de entender el Bhagavad Gita. Así pues, vemos que el Bhagavad Gita se le instruyó a Arjuna especialmente por él ser un devoto del Señor, un alumno directo de Krishna y amigo íntimo de él. Por lo tanto, ¿quién mejor entiende el Bhagavad Gita que una persona que tenga cualidades similares a las de Arjuna? Es decir, dicha persona debe ser un devoto que tenga una relación directa con el Señor. En cuanto uno se vuelve devoto del Señor, también tiene una relación directa con Él. Este es un tema muy complejo, pero en pocas palabras puede decirse que un devoto tiene la relación con la suprema personalidad de Dios, de una de estas 5 diferentes maneras. Se puede ser devoto en un estado pasivo, se puede ser devoto en un estado activo, se puede ser devoto en un estado como amigo, se puede ser devoto como padre o madre, se puede ser devoto como amante conyugal. Arjuna tenía con el Señor una relación de amigo. Desde luego hay un abismo entre esta amistad y aquella que encontramos en el mundo material. La primera es una amistad trascendental que no todos pueden tener, claro, que todo el mundo tiene una relación específica con el Señor y esta relación se evoca mediante el perfeccionamiento del servicio devocional. Pero nosotros en la condición actual de nuestra vida no solo hemos olvidado al Señor Supremo, sino también hemos olvidado la relación eterna que tenemos con Él. Cada uno de los muchos y muchos billones y trillones de seres vivientes que existen tienen eternamente una relación específica con el Señor. Esto se denomina Swarupa. Mediante el proceso del servicio devocional uno puede revivir este Swarupa y esta etapa se denomina Swarupa Siddhi, la perfección de la posición constitucional del uno. De modo que Arjuna era un devoto y estaba en contacto con el Señor Supremo
a través de la amistad. Debe notarse la manera en la que Arjuna aceptó este Bhagavad Gita. Ello se indica en el capítulo 10.12-14. Arjuna dijo: Tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el inaciente, el más grande de todos. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, confirman esta verdad acerca de ti. Y ahora tú me lo estás expresando, oh Krishna. Yo acepto totalmente como cierto todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, oh Señor, pueden entender tu personalidad. Después de oír a la suprema personalidad de Dios exponer el Bhagavad Gita, Arjuna aceptó a Krishna como Param Brahma, el Brahman supremo. Todo ser viviente es Brahman, pero el ser viviente supremo, la suprema personalidad de Dios, es el Brahman supremo. Param Brahma significa que Él es el reposo o morada de todo. Pavitram significa que Él es puro, que no lo toca la contaminación material. Purusam significa que Él es el disfrutador supremo. Sasvatam, original. Divyam, trascendental. Adi Devam, la suprema personal de Dios. Aham, el inaciente. Y Vibhum, el más grande de todos. Ahora bien, se pudiera pensar que como Krishna era el amigo de Arjuna, este último le estaba diciendo todo eso a modo de adulación. Pero Arjuna, tan solo para eliminar esa clase de dudas que la mente de los lectores del Bhagavad Gita, respalda estas alabanzas en el siguiente verso, cuando dice que no solo él acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios, sino también a autoridades tales como Narada, Asita, Devala y Vyasadeva. Estas son grandes personalidades que distribuyen el conocimiento védico tal como lo aceptan todos los acaryas. Por lo tanto, Arjuna le dice a Krishna que acepta como completamente perfecto todo lo que Krishna dice. Sarvam, Etad, Tam, Manye, acepto como cierto todo lo que dices. Arjuna también dice que la personalidad del Señor es muy difícil de entender y que ni siquiera los grandes semidioses pueden conocerlo. Esto significa que ni siquiera personalidades superiores a los seres humanos pueden conocer al Señor. Entonces, ¿cómo puede un ser humano entender a Sri Krishna sin convertirse en devoto de él? Por consiguiente, el Bhagavad Gita debe recibirse con un espíritu de devoción. Uno no debe creerse igual a Krishna, ni creer que Krishna es una personalidad ordinaria, o ni siquiera que es una personalidad muy destacada. El Señor Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios. Así que, según los postulados de Bhagavad Gita o los postulados de Arjuna, que es la persona que está tratando de entender el Bhagavad Gita, aunque sea teóricamente, debemos aceptar a Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios, y con ese espíritu sumiso podremos entender el Bhagavad Gita. A menos que uno lea el Bhagavad Gita con un espíritu sumiso, es muy difícil de entenderlo, ya que constituye un gran misterio. ¿Y qué es en sí el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita tiene el propósito de liberar la humanidad de la esencia material. Todos los hombres se hallan en dificultades de muchas maneras. Tal como Arjuna también se hallaba en dificultades por el hecho de tener que librar la batalla de Kurukshetra, Arjuna se entregó a Sri Krishna y como consecuencia de ello se expuso este Bhagavad Gita. No solo Arjuna, cada uno de
nosotros está lleno de ansiedades a causa de esta existencia material. Nuestra misma existencia se encuentra en la atmósfera de la no existencia. En realidad, la no existencia no amenace, nuestra existencia, en realidad la no existencia nos amenace no es propio de nuestra naturaleza. En realidad, que la no existencia nos amenace no es propio de nuestra naturaleza. Nuestra existencia es eterna, pero de una forma u otra se nos pone en el seno de lo asat. Asat se refiere a aquello que no existe. De entre muchísimos seres humanos que están sufriendo, hay unos cuantos que de hecho indagan acerca de su posición y que se preguntan quiénes son, por qué se los pone en esta situación difícil, etc. A uno no se lo puede considerar que es un ser humano perfecto, a menos que despierte y llegue a esa posición de hacerse preguntas acerca de su sufrimiento, a menos que se dé cuenta de que no quiere sufrir, sino que por el contrario quiere buscarles una solución a todos sus sufrimientos. Lo humano empieza cuando esta clase de indagación se despierta en la mente de uno. En el Brahman Sutra, esta indagación se denomina Brahman Jignasa, Atato Brahman Jignasa. Todas las actividades del ser humano deben considerarse un fracaso, a menos que éste indague cuál es la naturaleza del absoluto. Por lo tanto, aquellos que comienzan a preguntarse por qué están sufriendo o de dónde vienen y a dónde irán después de morir son estudiantes idóneos del Bhagavad Gita, que pueden entenderlo. El estudiante sincero también debe tener un firme respeto por la suprema personalidad de Dios. Arjuna era un estudiante de esa índole. El Señor Krishna desciende específicamente para restablecer el verdadero propósito de la vida, cuando el hombre olvida ese propósito. Incluso entonces, de entre muchísimos seres humanos que despiertan, puede que haya uno que verdaderamente adopte el espíritu de entender su posición, y para él se habla de este Bhagavad Gita. En verdad, a todos nos ha otorgado el tigre de la necedad, pero el Señor es muy misericordioso con las entidades vivientes, en especial con los seres humanos. Con ese fin habló el Bhagavad Gita, convirtiéndose en su alumno a su amigo Arjuna. Siendo un asociado del Señor Krishna, Arjuna estaba por encima de toda ignorancia. Pero a él se le sumió que en la ignorancia en el campo de batalla de Kurukshetra, tan solo para que le hiciera preguntas al Señor Krishna acerca de los problemas de la vida, de manera que el Señor pudiera explicarlos para el beneficio de las generaciones futuras de seres humanos y trazar así el plan de la vida. El hombre podría entonces actuar de conformidad con ello y perfeccionar la misión de la vida humana. La materia de que trata el Bhagavad Gita entraña la comprensión de 5 verdades básicas. En primer lugar, se explica la ciencia de Dios. Luego, la posición constitucional de las entidades vivientes, las jivas. Existe el Isvara, que significa el controlador. Ya existen las jivas, las entidades vivientes a quienes se controla. Si una entidad viviente dice que a ella no la controlan, sino que es libre, entonces está demente. El ser viviente está controlado en todo aspecto, al menos en su vida condicionada. Así que la materia que se estudia en el Bhagavad Gita es el Isvara, el supremo controlador, y las jivas, las entidades vivientes controladas. También se discute Prakriti, la naturaleza material, el tiempo, la duración de la existencia de todo el universo o de la manifestación de la naturaleza material, y karma, la actividad, la manifestación cósmica que está llena de diferentes actividades.
Todas las entidades vivientes están dedicadas a diferentes actividades. Con el Bhagavad Gita debemos aprender qué es Dios, qué son las entidades vivientes, qué es el Prakti, qué es la manifestación cósmica, cómo el tiempo controla y cuáles son las actividades de las entidades vivientes. De estos 5 temas básicos del Bhagavad Gita se establece que la divinidad suprema o Krishna o Brahman o el supremo controlador o Paramatma se puede emplear el nombre que se desee. Él es el más importante de todos. Los seres vivientes son semejantes al controlador supremo desde el punto de vista cualitativo. Por ejemplo, el Señor tiene el control de los asuntos universales de la naturaleza material, como se explicará en los capítulos finales del Bhagavad Gita. La naturaleza material no es independiente. Ella actúa bajo la dirección del Señor Supremo, como dice el Señor Krishna. Maidadyaksena Prakti Suyate Sakaram Karakaram. Esta naturaleza material está actuando bajo mi dirección. Cuando veamos que en la naturaleza cósmica ocurren cosas maravillosas, hemos de saber que tras esta manifestación cósmica hay un controlador. Nada podría manifestarse sin estar controlado. Es pueril no tener en cuenta al controlador. Por ejemplo, un niño puede que piense que el automóvil es algo muy maravilloso por ser capaz de desplazarse sin ser tirado por un caballo u otro animal. Pero un hombre cuerdo conoce la naturaleza del funcionamiento mecánico del automóvil. Él siempre sabe que tras la maquinaria hay un hombre, un conductor. De modo similar, el Señor Supremo es el conductor bajo cuya dirección todo está funcionando. Ahora bien, como notaremos en los capítulos finales, el Señor ha aceptado a las jivas o las entidades vivientes son sus partes integrales. Una partícula de oro también es oro, una gota de agua del océano también es salada. Y de igual manera nosotras, las entidades vivientes, siendo parte integral del Supremo Controlador, Isvara o Bhagavan, el Señor Krishna, tenemos todas las cualidades del Señor Supremo en una diminuta cantidad, porque somos Isvaras, diminutos, Isvaras, subordinados. Nosotros estamos tratando de controlar la naturaleza, tal como actualmente estamos tratando de controlar el espacio o los planetas, y esa tendencia a controlar existe porque se halla en Krishna, porque aunque tenemos la tendencia a enseñorearnos de la naturaleza material, debemos saber que no somos el controlador supremo. Ello se explica en el Bhagavad Gita. En la naturaleza material eso también se explica. ¿Qué es la naturaleza material? Eso también se explica en el Gita, diciendo que es Prakriti, interior, naturaleza interior. A la entidad viviente se le explica como la Prakriti superior. Ya sea superior o inferior, Prakriti siempre se halla bajo control. Prakriti es femenina y el Señor la controla tal como el esposo controla las actividades de la esposa. Prakriti siempre está subordinada, predominada por el Señor, quien es el predominador. Tanto las entidades vivientes como la naturaleza material están predominadas, controladas por el Señor Supremo. De acuerdo con el Gita, aunque las entidades vivientes son partes integrales del Señor Supremo, se las debe considerar Prakriti. Eso se menciona claramente en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, Apareyam Itas Teve Aniyam Prakriti Vidi Meparam Jiva Putam. Esta naturaleza material es mi Prakriti interior, pero más allá de ella hay otra Prakriti, Shiva Puram, la entidad viviente. La propia naturaleza natural está constituida por 3 cualidades: la modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia.
Por encima de estas modalidades se halla el tiempo eterno, y mediante una combinación de estas modalidades de la naturaleza, y bajo el control y la supervisión del tiempo eterno, aparecen las actividades, las cuales se denominan karma. Estas actividades se están realizando desde tiempo inmemorial, y nosotros estamos sufriendo o disfrutando de los frutos de nuestras actividades. Por ejemplo, supóngase que yo soy un hombre de negocios que ha trabajado muy duro y con inteligencia. Ahora sí. Por ejemplo, supóngase que yo soy un hombre de negocios que ha trabajado muy duro y con inteligencia, y que ha amasado una gran fortuna. Entonces soy un disfrutador, pero supóngase que luego pierdo todo mi dinero en los negocios. Entonces me embarga el sufrimiento. De la misma manera, en cada aspecto de la vida disfrutamos de los resultados de nuestro trabajo y sufrimos con los resultados de él. Eso se denomina karma. En el Bhagavad Gita se explican todos esos temas. Isvara, el Señor Supremo; Jiva, la entidad viviente; Prakrit, la naturaleza; Kala, el tiempo; Karma, la actividad. De estos 5, el Señor, las entidades vivientes, la naturaleza material y el tiempo son eternos. La manifestación de Prakrit puede que sea temporal, pero no es falsa. Algunos filósofos dicen que la manifestación de la naturaleza material es falsa, pero según la filosofía del Bhagavad Gita o según la filosofía de los Vaisnavas, no es así. La manifestación del mundo no se acepta como falsa, se acepta como real, pero temporal. Se dice que se asemeja a una nube que se desplaza por el cielo, o a la llegada de la estación lluviosa que nutre los granos. En cuanto la estación lluviosa se acaba, la nube desaparece, se secan todos los cultivos que la lluvia nutría. De la misma manera, esta manifestación material aparece en un cielo en un cierto momento, permanece por un tiempo y luego desaparece. Así es el funcionamiento de Prakriti. Pero ese ciclo existe eternamente, por lo tanto Prakriti es eterna, no es falsa. El Señor se refiere a ella como mi Prakriti. La naturaleza material es la energía separada del Señor Supremo, y de igual manera las entidades vivientes también son la energía del Señor Supremo, aunque no están separadas, sino más bien relacionadas eternamente. Así que el Señor, la entidad viviente, la naturaleza material y el tiempo están todos interrelacionados y son eternos. Sin embargo, el otro factor, karma, no es eterno. Los efectos del karma puede que sean hechos muy antiguos. Estamos padeciendo o disfrutando de los resultados de nuestras actividades desde tiempos inmemorables. Pero podemos cambiar los resultados de nuestro karma o actividad, y ese cambio depende del perfeccionamiento de nuestro conocimiento. Estamos dedicados a diversas actividades e indudablemente no sabemos qué clase de actividad deberíamos adoptar para lograr liberarnos de las acciones y reacciones de todas ellas. Pero también se explica en el Bhagavad Gita. La posición de Isvara, el Señor Supremo, es la de ser la conciencia suprema. Las jivas o las entidades vivientes, siendo partes integrales del Señor Supremo, también están conscientes, tanto la entidad viviente como la naturaleza material. Se las explica como consciente, tanto la entidad viviente como la naturaleza material se las explica como Prakriti, energía del Señor Supremo. Pero una de las dos, jiva, está consciente. La otra, Prakriti, no lo está. He ahí la diferencia. Por consiguiente, la jiva Prakriti se denomina superior debido a que la jiva tiene una conciencia que es similar a la del Señor.
Sin embargo, la del Señor es la conciencia suprema, y uno no debe creer que la jiva, la entidad viviente, también es supremamente consciente. El ser viviente no puede ser supremamente consciente en ninguna etapa de su perfeccionamiento, y la teoría de que puede tenerlo es una teoría engañosa. Consciente sí puede ser, pero no perfecta o supremamente consciente. La diferencia que hay entre la jiva y para.